Pocas cosas desgastan tanto como intentar que quienes amamos sean distintos de lo que son. Este desgaste no siempre se reconoce de inmediato, porque suele presentarse como cuidado, como implicación, como deseo de armonía. Sin embargo, bajo esa apariencia se esconde una tensión constante que termina por erosionar tanto la relación como la propia estabilidad interior. El estoicismo observa este fenómeno con atención, porque en él se manifiesta una de las aplicaciones más persistentes y más dañinas del deseo de control. En las relaciones personales, el control rara vez adopta formas explícitas, no se impone como mandato abierto, sino como expectativa silenciosa. Se espera comprensión inmediata, reciprocidad exacta, coherencia continua. Cuando estas expectativas no se cumplen, aparece la frustración. No porque el otro haya fallado en algo esencial, sino porque se le había asignado una función que no podía sostener. La relación deja de ser encuentro y se convierte en ajuste permanente. El error no está en desear vínculos armónicos, sino en exigirlos. La exigencia transforma la relación en un espacio de vigilancia. Cada gesto se interpreta, cada palabra se pesa, cada silencio se evalúa. El ánimo se mantiene atento no a lo que ocurre, sino a lo que debería ocurrir. Esta atención constante genera una inquietud de fondo que se normaliza con el tiempo. Se empieza a vivir como si fuera natural estar insatisfecho, corregir, reclamar. El estoicismo señala que esta inquietud nace de una confusión básica, creer que la cercanía otorga control. Cuanto más próximo es el vínculo, más fuerte suele ser la tentación de dirigirlo. Se asume que el afecto debería traducirse en alineación, que la intimidad debería garantizar entendimiento. Cuando esto no sucede, se vive como una ruptura del pacto implícito. El ánimo reacciona con reproche o con retirada, pero en ambos casos permanece atado a la expectativa frustrada. Aplicar el principio del control a las relaciones personales exige una renuncia especialmente difícil. No se trata solo de soltar resultados externos, sino de soltar la idea de que el otro debe sostener nuestra calma. Mientras la estabilidad interior dependa de la conducta ajena, la relación se convierte en una fuente constante de tensión. No porque el otro sea problemático, sino porque se le ha colocado en un lugar que no le corresponde. Este desplazamiento tiene consecuencias profundas. El vínculo se carga de una responsabilidad que no puede cumplir. El otro se siente observado, evaluado, presionado, incluso cuando la intención declarada es cuidar. La relación pierde ligereza. El afecto se mezcla con la exigencia. La espontaneidad se reduce. El estoicismo no interpreta esto como una falla moral, sino como un error de ubicación del control. Renunciar a controlar en este ámbito no implica indiferencia ni distancia emocional. Implica distinguir con claridad entre lo que depende de uno mismo y lo que pertenece al otro. El propio juicio, la propia respuesta, la forma de estar presente, están bajo dominio. La voluntad ajena, no. Mientras esta distinción no se asiente, la relación seguirá siendo un terreno de fricción. El inicio de este ajuste no trae alivio inmediato. Al contrario, puede generar una sensación de vacío. Al soltar la expectativa de control, el ánimo queda sin una referencia habitual. Ya no puede apoyarse en la corrección del otro para sostenerse. Este vacío no es una pérdida real, sino la señal de que el vínculo está siendo devuelto a su forma más honesta. Sin exigencia, sin garantía, sin promesa implícita de estabilidad. A partir de aquí, la relación comienza a reconfigurarse. No porque el otro cambie, sino porque el lugar desde el que se mira ha cambiado. El control deja de ser el eje y empieza a aparecer una atención más sobria, menos posesiva. Esta atención no asegura armonía constante, pero reduce de forma notable el desgaste interior.
Y en esa reducción se abre la posibilidad de un vínculo más real, menos tenso, sostenido no por la exigencia, sino por la aceptación lúcida del límite. Cuando este límite comienza a reconocerse, aparece una resistencia inmediata. La mente acepta en abstracto que no puede controlar al otro, pero se aferra a la idea de que al menos debería poder influir de forma decisiva. Esta influencia, cuando se convierte en necesidad, reproduce el mismo problema bajo otra forma. Ya no se exige obediencia explícita, pero se espera ajuste. Se deja de mandar, pero no de esperar, y esa espera silenciosa sigue condicionando la calma interior. El estoicismo observa que gran parte del sufrimiento en las relaciones no proviene del conflicto abierto, sino de la expectativa no dicha. Aquello que no se expresa pero se presupone, genera una tensión más persistente que la confrontación directa. El otro no sabe qué se espera exactamente, pero percibe la presión. El ánimo por su parte acumula frustración porque el ajuste no llega. Ambos quedan atrapados en una dinámica de desgaste que rara vez se nombra con claridad. Esta expectativa no declarada suele apoyarse en una idea implícita de justicia relacional. Se piensa que, dado el afecto, el tiempo compartido o el esfuerzo invertido, el otro debería responder de cierta manera. Cuando esa respuesta no se produce, se vive como un desequilibrio. El estoicismo no niega que existan deberes y reciprocidades, pero advierte contra convertirlos en garantías emocionales. Ningún vínculo puede asegurar una correspondencia exacta sin perder su libertad. Al intentar restablecer ese equilibrio mediante el control, la relación se rigidiza. Se entra en una contabilidad silenciosa de gestos, palabras y actitudes. Cada intercambio se evalúa. El afecto se vuelve condicionado. Esta contabilidad no trae claridad, trae resentimiento. El ánimo se desgasta en un cálculo constante que nunca se cierra, porque la conducta ajena no es completamente previsible ni controlable. Aquí se hace visible una verdad incómoda. El intento de controlar en las relaciones personales suele nacer del miedo a perder. Miedo a perder cercanía, reconocimiento, seguridad emocional. En lugar de reconocer ese miedo y trabajarlo en el propio juicio, se proyecta hacia afuera. Se intenta asegurar al otro, pero esta seguridad buscada por vía externa es frágil. Cuanto más se presiona, más resistencia aparece. El control, lejos de proteger el vínculo, lo tensa. El estoicismo propone un desplazamiento radical en este punto. En lugar de intentar asegurar la relación, invita a asegurar la propia rectitud dentro de ella. Esto implica hablar cuando corresponde, callar cuando no hay espacio, ofrecer sin exigir retorno inmediato. No porque el otro lo merezca siempre, sino porque esa forma de actuar preserva la coherencia interior. La relación deja de ser un medio para sostener la calma, y pasa a ser un espacio donde se ejerce el propio carácter. Este desplazamiento exige tolerar una incertidumbre particular, la de no saber cómo responderá el otro cuando se retira la presión. Al principio, esta retirada puede generar temor. Parece que sin control la relación podría debilitarse. Sin embargo, lo que se debilita no es el vínculo en sí, sino la ilusión de dominio. Lo que permanece es lo que no dependía del control para existir. Cuando el ánimo acepta esta incertidumbre, la atención cambia de cualidad. Ya no se observa al otro para corregirlo, sino para comprenderlo. No para anticipar su conducta, sino para recibirla tal como es. Esta recepción no implica aprobación automática, pero sí una reducción del conflicto innecesario. El desacuerdo deja de vivirse como una amenaza, y pasa a ser reconocido como parte natural de la relación. Así, el control aplicado a las relaciones personales comienza a revelarse como una fuente de sufrimiento evitable, no porque las relaciones deban ser simples o siempre armoniosas, sino porque exigirles que sostengan la estabilidad interior es cargar sobre ellas un peso excesivo. Al soltar esa exigencia, el ánimo no pierde conexión, recupera libertad. Y desde esa libertad,
la relación puede desarrollarse con menos tensión, menos desgaste y una mayor posibilidad de autenticidad. Esta libertad recuperada no se manifiesta de inmediato como alivio, sino como una exposición más directa a la realidad del vínculo. Al retirarse el control, desaparece también una capa de protección ilusoria. Ya no se puede atribuir el malestar únicamente a la conducta ajena. El propio juicio queda más visible. Esta visibilidad puede resultar incómoda, porque obliga a reconocer hasta qué punto la tranquilidad interior había sido delegada en el otro. En este punto muchas relaciones atraviesan una fase de reajuste. Al no recibir la presión habitual, el otro puede reaccionar con desconcierto o distancia. Esta reacción suele interpretarse como una pérdida, cuando en realidad es una respuesta al cambio de dinámica. El estoicismo advierte que confundir este momento con un fracaso conduce a reinstalar el control. Se vuelve a exigir, a corregir, a intervenir, no porque sea necesario sino para aliviar la incomodidad del vacío. Ese vacío es un espacio de aprendizaje. Indica que la relación estaba sostenida, en parte por la expectativa. Al retirarla, queda lo esencial. El ánimo aprende entonces a distinguir entre vínculo y dependencia. El vínculo puede existir sin garantía de estabilidad emocional constante. La dependencia, en cambio, necesita control para no desmoronarse. Esta distinción es crucial para comprender por qué tantas relaciones se vuelven fuente de ansiedad. Aplicar el principio estoico aquí implica aceptar que no toda relación puede sostener el mismo grado de cercanía sin exigencia. Algunas se transforman, otras se enfrían, otras se fortalecen desde un lugar más honesto. El intento de controlar suele impedir ver esta diferencia, porque fuerza una continuidad artificial. Al soltar, la relación revela su naturaleza real, no la deseada. Esta revelación no debe ser interpretada como un juicio sobre el valor del otro o del vínculo, sino como información. El estoicismo enseña a recibir la información sin dramatizarla. Si la relación se mantiene sin presión, hay un terreno común genuino. Si se debilita, quizá estaba sostenida por una expectativa imposible. En ambos casos, la claridad es preferible a la tensión prolongada. El control también afecta a la comunicación. Cuando se busca dirigir al otro, las palabras dejan de ser expresión y se convierten en instrumentos. Se habla para provocar una reacción, para corregir una actitud, para obtener una respuesta concreta. Esta instrumentalización erosiona la confianza. El otro percibe que no es escuchado, sino gestionado. Al retirar el control, la palabra recupera su función natural, decir lo que corresponde decir, sin garantía de efecto. Esta recuperación no implica decirlo todo ni imponer sinceridades abruptas, implica hablar desde la responsabilidad propia, no desde la expectativa de cambio ajeno. El estoicismo subraya que la rectitud de la palabra no depende de su impacto sino de su coherencia con el juicio. Se dice lo que se considera justo y se acepta la respuesta que venga. Esta aceptación reduce la ansiedad comunicativa y libera al ánimo de una vigilancia constante. Con el tiempo, este modo de relacionarse introduce una calma distinta. No es la calma de la seguridad emocional garantizada, sino la de la coherencia mantenida. El ánimo ya no necesita controlar para sentirse estable. Puede tolerar el desacuerdo, la distancia ocasional, incluso la incomprensión, sin perder su centro. Esta tolerancia no es indiferencia, es firmeza. Así, el control aplicado a las relaciones personales comienza a disolverse no por negación, sino por comprensión. Se comprende que dirigir la voluntad ajena no protege el vínculo, lo debilita. Se comprende que la estabilidad interior no puede apoyarse en la conducta de otro sin volverse frágil. Al integrar estas comprensiones, la relación se vuelve menos posesiva y el ánimo, menos expuesto. En esa reducción de exposición innecesaria, empieza a configurarse una forma de relación más sobria, más libre y paradójicamente más resistente al paso del tiempo.
Al avanzar en este proceso, se hace evidente que el control en las relaciones personales no solo busca dirigir al otro, sino evitar una emoción concreta: la vulnerabilidad. Al intentar controlar, el ánimo se protege de la posibilidad de sentirse herido, rechazado o ignorado. El control actúa como una armadura. Ofrece una sensación de seguridad inmediata, pero limita el movimiento. Cuanto más rígida es la armadura, menos contacto real es posible. El estoicismo no propone eliminar la vulnerabilidad, sino reconocerla como parte inevitable del vínculo humano. Pretender una relación sin exposición emocional es una contradicción. El control aparece entonces como una respuesta defensiva a una expectativa imposible, la de un afecto sin riesgo. Al comprender esto, el ánimo puede empezar a soltar no solo la conducta ajena, sino la exigencia de protección absoluta. Esta exigencia se manifiesta de múltiples formas. Se controla para no ser sorprendido, para no quedar en desventaja, para no depender. Sin embargo, el intento de eliminar la dependencia emocional conduce a una paradoja. La dependencia no desaparece, se desplaza, se depende de que el control funcione. Cuando no funciona, la sensación de fragilidad es mayor que antes. El remedio agrava la herida. Aceptar la vulnerabilidad no implica exponerse sin criterio. Implica reconocer que el vínculo auténtico no puede ser garantizado por la vigilancia. El estoicismo invita a una exposición medida, gobernada por el juicio propio. Se ofrece lo que se puede ofrecer sin exigir que el otro lo sostenga. Esta medida no elimina el riesgo, pero lo vuelve consciente y asumido. El ánimo deja de luchar contra una condición estructural y empieza a convivir con ella. En este punto, la relación con la confianza se aclara. Confiar no es creer que el otro actuará siempre como esperamos, sino aceptar que no podemos asegurarlo. La confianza no se apoya en la previsibilidad ajena, sino en la propia capacidad de responder si la expectativa no se cumple. Esta comprensión desplaza el centro de gravedad del vínculo. Ya no está en la conducta del otro, sino en la firmeza interior. Este desplazamiento reduce la ansiedad relacional, no porque desaparezcan los desacuerdos, sino porque dejan de interpretarse como amenazas a la estabilidad personal. El ánimo puede sentirse afectado sin descomponerse. Esta diferencia es sutil, pero decisiva. Marca el paso de una relación vivida como riesgo constante a una relación vivida como encuentro imperfecto. El control también interfiere en la capacidad de escuchar. Cuando se espera dirigir, se escucha para responder, no para comprender. Se buscan puntos débiles, contradicciones, oportunidades de corrección. Al soltar el control, la escucha se vuelve más abierta, no porque se renuncie al juicio, sino porque se suspende la necesidad de intervenir de inmediato. Esta suspensión crea un espacio donde el otro puede mostrarse sin defensa. Este espacio no garantiza acuerdo, pero facilita la claridad. El otro se expresa con menos resistencia, y el ánimo recibe información más precisa. La relación se vuelve menos reactiva. No se trata de armonía constante, sino de menor fricción innecesaria. La energía que antes se gastaba en controlar se invierte ahora en comprender y responder con medida. Con el tiempo, esta forma de relación produce un efecto acumulativo. El vínculo, liberado de la presión constante, puede respirar. El afecto, cuando existe, se manifiesta con mayor espontaneidad. Cuando no existe, se hace visible sin dramatismo excesivo. En ambos casos, el ánimo gana en claridad y estabilidad. Así, al soltar el control, no se pierde protección, se gana honestidad. La relación deja de ser un escenario donde se defiende la calma y se convierte en un espacio donde se ejerce el propio carácter. Esta transformación no elimina la dificultad, pero reduce el desgaste.
y en esa reducción se abre la posibilidad de relaciones menos tensas, menos posesivas, y más acordes con la naturaleza limitada pero real del vínculo humano. Esta honestidad recién adquirida obliga al ánimo a enfrentarse con otra dimensión del control en las relaciones: la necesidad de confirmación. Controlar no siempre busca cambiar al otro, a veces busca ser confirmado por él. Se espera que el vínculo valide decisiones, emociones, formas de ver el mundo. Cuando esa validación no llega, se intenta obtenerla mediante insistencia, reproche o retirada. El control se convierte así en una estrategia para asegurar identidad. El estoicismo señala que esta necesidad es una fuente constante de fragilidad. Mientras el propio criterio dependa de la aprobación ajena, la relación se transforma en un espacio de prueba continua. Cada desacuerdo amenaza la imagen que uno tiene de sí mismo. La calma interior queda condicionada a una respuesta externa que no puede ser garantizada. El vínculo se carga entonces de una función que no puede cumplir sin deformarse. Aplicar el principio del control aquí implica una renuncia profunda: dejar de usar la relación como espejo constante. Esto no significa ignorar al otro ni despreciar su opinión, sino retirar de ella el peso de la confirmación existencial. El propio juicio debe sostenerse por sí mismo. Cuando no lo hace, busca apoyo en la voluntad ajena. Esa búsqueda genera presión, y con el tiempo, desgaste mutuo. Esta renuncia suele vivirse como una pérdida inicial. La relación parece menos intensa, menos necesaria. Sin embargo, lo que se pierde no es el vínculo, sino la dependencia. El estoicismo distingue con claridad entre ambos. El vínculo puede sostenerse sin necesidad de validación constante. La dependencia, en cambio, exige control para no sentirse amenazada. Al soltar la dependencia, la relación se vuelve más libre. Este cambio afecta también a la forma en que se manejan los conflictos. Cuando la confirmación es central, todo conflicto se vive como un cuestionamiento personal. La reacción tiende a ser defensiva, se argumenta para ganar, no para aclarar. Se responde para proteger la imagen, no para comprender. Al retirar la exigencia de confirmación, el conflicto pierde intensidad. Puede ser abordado como una diferencia concreta, no como una amenaza global. El estoicismo no propone evitar el conflicto, sino reducir su carga innecesaria. Cuando el juicio está bien asentado, el desacuerdo no desestabiliza. Puede generar incomodidad, incluso dolor, pero no destruye la coherencia interior. Esta estabilidad permite responder con mayor mesura. La palabra se vuelve más clara, menos reactiva. El silencio, cuando aparece, no es castigo, sino límite. Con el tiempo, esta mesura transforma el clima del vínculo. La relación deja de ser un espacio donde se compite, por tener razón o por ser reconocido. Se convierte en un terreno más abierto, donde cada uno puede sostener su posición sin imponer LA. Esta apertura no garantiza entendimiento pleno, pero reduce la fricción constante. El ánimo se siente menos vigilado y menos obligado a demostrar. En este punto, el control pierde otra de sus justificaciones habituales. Ya no es necesario para proteger la identidad. El juicio propio ha adquirido suficiente firmeza para sostenerse sin confirmación continua. Esta firmeza no es arrogancia, es estabilidad. Permite estar con el otro sin necesitar que sea un reflejo de uno mismo. Así, al aplicar el principio estoico del control a las relaciones personales, se desactiva una de las fuentes más persistentes de tensión, la búsqueda de validación. Al soltarla, el vínculo no se debilita, se depura. Queda lo que puede sostenerse sin presión. Y en esa depuración, el ánimo encuentra una forma de libertad que no depende de la respuesta ajena, sino de la claridad con la que se habita el propio juicio. Al soltarse esta necesidad de validación, emerge una consecuencia menos visible pero decisiva.
el fin de la negociación constante. Muchas relaciones se convierten, sin que se note, en un intercambio continuo de concesiones implícitas. Se actúa esperando una respuesta determinada, se cede esperando equilibrio, se calla esperando reconocimiento. Esta negociación no se formula, pero dirige gran parte de la conducta. El control se ejerce aquí de forma indirecta, mediante expectativas encubiertas. El estoicismo advierte que esta dinámica desgasta porque mantiene al ánimo en cálculo permanente. Cada gesto se convierte en una inversión, cada palabra en una apuesta. Cuando la respuesta no coincide con lo esperado, surge la sensación de pérdida. No se pierde algo concreto, se pierde la ilusión de reciprocidad garantizada. Esta ilusión es especialmente peligrosa porque se presenta como justicia relacional, cuando en realidad es una forma de control. Aplicar el principio del control implica retirar la relación de este mercado silencioso. No se deja de dar, pero se deja de exigir equilibrio inmediato. Se actúa conforme al propio juicio, no como parte de una transacción emocional. Esta retirada no empobrece la relación, la clarifica. Permite distinguir entre lo que se ofrece libremente y lo que se ofrecía como moneda de cambio. Este cambio puede generar un momento de desajuste. El otro puede percibir una modificación en la dinámica y reaccionar con extrañeza. Acostumbrado a la negociación implícita, puede interpretar la retirada del control como frialdad o distancia. El estoicismo invita a atravesar este momento sin apresurarse a corregirlo. Volver a negociar para aliviar la incomodidad solo reinstala el problema. Aquí se pone a prueba la firmeza interior. Sostener una conducta coherente sin garantía de respuesta requiere aceptar un grado de soledad. No aislamiento, sino independencia emocional. Esta independencia no niega el afecto, pero evita convertirlo en necesidad. El ánimo aprende a estar presente sin aferrarse al resultado del intercambio. Con el tiempo, esta postura revela la verdadera naturaleza del vínculo. Si la relación estaba sostenida principalmente por la negociación, se debilitará al retirarla. Si había un afecto más genuino, encontrará una forma nueva de expresarse, menos condicionada. En ambos casos, la claridad aumenta. El control, al retirarse, deja ver lo que realmente hay. Esta claridad afecta también a la gestión de la distancia. No toda relación puede sostener el mismo grado de cercanía en todo momento. El control suele intentar fijar una proximidad constante. Cuando esta proximidad no se mantiene, surge el reproche o el miedo. El estoicismo enseña a aceptar la variación sin dramatizarla. La distancia no siempre es rechazo, a veces es ajuste natural. Aceptar esta variación reduce una fuente importante de ansiedad relacional. El ánimo deja de vigilar la intensidad del vínculo como si fuera un indicador de su valor. Aprende a convivir con cambios de ritmo sin interpretarlos como amenazas. Esta convivencia no elimina el deseo de cercanía, pero lo libera de la exigencia. En este punto, el control aplicado a las relaciones personales empieza a perder su función defensiva. Ya no protege de la pérdida, la anticipa y la amplifica. Al soltarlo, el ánimo se vuelve más estable frente a los cambios inevitables del vínculo humano. Esta estabilidad no garantiza permanencia, pero permite atravesar la impermanencia sin descomposición interior. Así, la relación deja de ser un espacio de negociación constante y se convierte en un lugar de presencia más limpia. Se da cuando se quiere dar, se escucha cuando se puede escuchar, se acepta cuando no hay respuesta. Esta limpieza no hace las relaciones más fáciles, pero sí menos destructivas. Y en esa menor destrucción, el ánimo encuentra un equilibrio que no depende de controlar al otro, sino de habitar con firmeza el propio lugar. Desde este lugar más firme,
la relación con el conflicto cambia de manera profunda. El conflicto deja de ser un fallo que debe corregirse cuanto antes y pasa a ser un dato que debe ser comprendido. Cuando el control gobierna, todo desacuerdo se vive como una amenaza al vínculo. Se responde con urgencia, se intenta cerrar, aclarar, resolver de inmediato. Esta prisa no nace del deseo de entendimiento, sino del miedo a perder estabilidad. El estoicismo propone otra actitud: permanecer en el conflicto sin precipitarse. Permanecer no significa prolongar el enfrentamiento ni recrearse en él. Significa tolerar que no todo se resuelva al ritmo que la ansiedad exige. Muchas tensiones se agravan porque se intenta forzar una solución antes de que exista el espacio adecuado. El control introduce velocidad donde se necesita tiempo. Al soltarlo, el ánimo puede esperar. Esta espera no es pasividad, es contención. Evita decir o hacer algo que luego deba ser corregido. En este punto, la capacidad de callar adquiere un valor especial, no como retirada hostil ni como castigo silencioso, sino como reconocimiento del límite del momento. El estoicismo considera el silencio una forma de acción cuando la palabra no puede ser recibida. Controlar, en cambio, empuja a hablar incluso cuando no hay escucha. El resultado suele ser mayor resistencia. Al aceptar el límite, el silencio se vuelve protector del vínculo y del propio juicio. Esta contención modifica también la forma de escuchar. Ya no se escucha para responder ni para defender una posición, sino para comprender qué está realmente en juego. Muchas veces, bajo el conflicto aparente, hay temores, inseguridades o expectativas no expresadas. El control no permite ver esto, porque se centra en el resultado. Al retirarlo, la escucha se profundiza. No garantiza acuerdo, pero sí mayor claridad. Esta claridad reduce la carga emocional del desacuerdo. El ánimo deja de interpretar cada conflicto como una amenaza existencial. Puede sostener la incomodidad sin urgencia. Esta capacidad es una de las expresiones más claras de dominio interior. No se trata de ganar discusiones, sino de no perderse en ellas. El control busca victoria, la firmeza busca coherencia. Con el tiempo, esta forma de estar en el conflicto transforma la relación. No elimina los desacuerdos, pero les quita dramatismo. La relación deja de oscilar entre tensión y alivio. Se vuelve más estable porque no depende de resoluciones inmediatas. El afecto, cuando existe, encuentra espacio para mantenerse incluso en la diferencia. Cuando no existe, la distancia se hace visible sin necesidad de forzarla. Este aprendizaje también afecta a la relación con el perdón. El control suele exigir que el otro cambie antes de poder soltar el resentimiento. El estoicismo invierte el orden. Se suelta el resentimiento para recuperar la claridad, no para absolver al otro. El perdón deja de ser una concesión y se convierte en una forma de higiene interior. No se perdona para que el otro sea distinto, sino para no quedar atrapado en una reacción que desgasta. Esta higiene reduce una de las fuentes más persistentes de tensión relacional, la acumulación de agravios. Cuando el control gobierna, los agravios se registran como pruebas, se recuerdan para justificar futuras exigencias. Al soltar el control, el ánimo deja de llevar esa contabilidad. No porque olvide sin más, sino porque decide no apoyarse en ella para sostener su posición. Esta decisión libera una gran cantidad de energía. Así, el conflicto deja de ser un terreno donde se juega la estabilidad interior. Se convierte en un espacio más, a veces incómodo, donde se ejerce el propio carácter. El control ya no dirige la respuesta, la dirige la claridad del juicio. Y en esa claridad, incluso la dificultad puede ser atravesada sin que el ánimo se fracture. Esta es una de las formas más discretas y más sólidas de fortaleza en las relaciones personales. Cuando esta claridad se mantiene en el tiempo, aparece una consecuencia silenciosa pero decisiva. La relación deja de ser un refugio contra el malestar interior. Mientras el control estaba presente,
el vínculo funcionaba como un lugar donde descargar inseguridades, miedos o vacíos personales. Se esperaba que el otro calmara, afirmara, estabilizara. Al soltar el control, esta función desaparece. La relación ya no anestesia el malestar propio, y eso obliga al ánimo a enfrentarse consigo mismo con mayor honestidad. Este momento suele interpretarse como enfriamiento emocional. En realidad, es un cambio de función. El vínculo deja de ser un regulador del ánimo, y pasa a ser un espacio de encuentro entre dos juicios independientes. Esta transición no siempre es cómoda. El control ofrecía una sensación de actividad constante. Al retirarse, aparece un silencio interior que puede resultar inquietante. Ese silencio no es vacío real, es ausencia de interferencia. El estoicismo considera este silencio una condición necesaria para la estabilidad. Mientras la relación se utiliza para compensar desequilibrios internos, está condenada a la tensión. Al retirar esa carga, el ánimo recupera responsabilidad sobre su propio estado. Ya no puede atribuir su inquietud al otro ni exigirle que la resuelva. Este desplazamiento es exigente pero profundamente liberador. En este punto se redefine el sentido del cuidado. Cuidar ya no significa vigilar ni anticipar cada posible conflicto, significa estar presente con medida. Responder cuando corresponde, retirarse cuando es necesario, aceptar que no todo malestar ajeno puede ni debe ser resuelto. El control confunde cuidado con intervención constante. El estoicismo distingue con claridad entre ambos. El exceso de intervención suele ser una forma de inquietud proyectada. Esta distinción devuelve ligereza al vínculo. La relación respira mejor cuando no está saturada de correcciones, advertencias o interpretaciones constantes. El otro deja de sentirse observado y el ánimo deja de sentirse responsable de todo. Esta ligereza no elimina la profundidad, la hace posible. El afecto auténtico necesita espacio para manifestarse sin presión. Al aceptar que el otro no es un refugio emocional garantizado, también se acepta que puede fallar, cansarse, distanciarse. Esta aceptación no implica resignación pasiva, sino realismo. El estoicismo enseña que exigir infalibilidad al otro es una forma de injusticia. Al soltar esa exigencia, la relación se humaniza. Se vuelve más acorde con la naturaleza limitada de quienes la componen. Este realismo reduce una de las formas más persistentes de ansiedad relacional, el miedo constante a perder. Cuando se intenta controlar, se vive anticipando la ruptura, la distancia o el abandono. Al aceptar que nada garantiza la permanencia, el ánimo deja de vivir en esa anticipación. No porque la pérdida deje de ser posible, sino porque ya no se la combate con vigilancia constante. Esta renuncia reduce el desgaste sin eliminar el valor del vínculo. Con el tiempo, esta forma de relación produce una confianza distinta. No la confianza en que el otro siempre estará, sino la confianza en la propia capacidad de atravesar la ausencia si llega. Esta confianza no es fría ni distante. Permite implicarse sin aferrarse, amar sin convertir el amor en un sistema de control, estar sin poseer. Así, al aplicar el principio estoico del control a las relaciones personales, se alcanza uno de sus puntos más profundos. El vínculo deja de ser una estructura de compensación emocional y se convierte en un espacio de convivencia consciente. No promete estabilidad eterna, pero ofrece honestidad. No asegura ausencia de dolor, pero reduce el sufrimiento innecesario. Y en esa reducción, el ánimo encuentra una forma de paz que no depende de retener al otro, sino de sostenerse a sí mismo con firmeza. Cuando esta forma de relación se asienta, el control pierde definitivamente su atractivo. Ya no se presenta como protección ni como cuidado, sino como lo que siempre fue, una interferencia que impide el encuentro real. El ánimo, al haber aprendido a sostenerse sin apoyarse en la conducta ajena,
puede relacionarse desde un lugar más limpio. No busca asegurar, no intenta fijar, no exige garantías. Simplemente está. En este punto, las relaciones personales dejan de ser un campo donde se juega la estabilidad interior. No porque pierdan importancia, sino porque han sido devueltas a su proporción justa. El afecto puede ser intenso sin ser posesivo. La cercanía puede existir sin vigilancia. La distancia puede aparecer sin interpretarse automáticamente como amenaza. Esta proporción no elimina el dolor cuando llega, pero evita que se multiplique por la resistencia. El estoicismo no promete relaciones sin conflicto ni sin pérdida. Promete algo más sobrio y más valioso: la capacidad de no perderse a uno mismo en el intento de retener al otro. Cuando el control desaparece, la relación deja de ser un escenario donde se negocia la propia calma. El ánimo ya no se fragmenta entre expectativas, reproches y temores. Recupera unidad. Esta unidad se manifiesta en gestos simples: escuchar sin planear la corrección, hablar sin exigir efecto, acompañar sin dirigir, retirarse sin castigar. Cada uno de estos gestos indica que el control ha sido sustituido por presencia. Y la presencia, aunque no garantiza armonía, permite una forma de contacto más real. En esta forma de contacto, el otro deja de ser una extensión del propio juicio y vuelve a ser lo que siempre fue: una voluntad independiente, limitada, cambiante. Aceptar esto no enfría el vínculo, lo vuelve posible. El amor, la amistad, la cercanía, solo pueden sostenerse cuando no están sometidos a la exigencia de estabilidad emocional absoluta. El recorrido se cierra así con una constatación clara: aplicar el control a las relaciones personales no las protege, las deteriora. Introduce tensión donde debería haber espacio, vigilancia donde debería haber confianza, cálculo donde debería haber presencia. Al soltar ese control no se pierde seguridad, se pierde ilusión. Y perder esa ilusión es ganar claridad. Esta claridad no convierte las relaciones en algo fácil, pero sí en algo más honesto. Permite ver qué vínculos se sostienen por afinidad real y cuáles por dependencia. Permite amar sin poseer, cuidar sin vigilar, estar sin exigir. No elimina el riesgo de sufrir, pero elimina gran parte del sufrimiento innecesario. Así termina este día. No con una promesa de relaciones perfectas, sino con una orientación firme. La estabilidad que se busca en el otro debe ser construida en uno mismo. Cuando esto se comprende, las relaciones dejan de ser una fuente constante de ansiedad y se convierten en lo que pueden ser: encuentros entre dos límites que no se controlan, pero pueden respetarse. Y en ese respeto, discreto y exigente, el ánimo encuentra una forma de calma que no depende de retener, sino de soltar con lucidez. Gracias por haber escuchado hasta el final. Si estas ideas te ayudan a ordenar la mente y a relacionarte con la vida con un poco más de claridad, puedes quedarte. Seguiremos explorando el estoicismo con calma, sin promesas vacías y sin ruido innecesario.